Soberano Señor y Padre nuestro, por su divina misericordia y grande amor que nos extiende la vida, que nos extiende el tiempo de gracia, nuevamente estamos reunidos en este santo sábado con el propósito de continuar este maravilloso estudio acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido conocer al verdadero Salvador, al verdadero Cristo. Gracias, bondadoso Señor, por las personas que están en este momento y sus familias reunidos para este estudio, y gracias por las personas que lo van a escuchar en este canal y van a poder conocer al verdadero Cristo. Señor Jesús, muchas gracias por permitirnos este momento especial. Gracias, Señor, porque al extendernos la vida hasta estos tiempos, nos ha permitido ver el cumplimiento de profecías, nos ha permitido un tiempo solemne, un tiempo de preparación. Padre Celestial, de todo corazón, concédenos entendimiento, discernimiento por la presencia de su Espíritu Santo y la compañía de sus santos ángeles. Reconocemos nuestra grande necesidad de perdón y de misericordia. Reconocemos la gran necesidad de ser asistidos por su divina mano, de que coloque en nuestro corazón enemistad hacia el pecado, enemistad al autor del pecado y a todo lo que nos aparte de este camino que lleva a la salvación. Todo esto, Señor, lo agradecemos, lo suplicamos en los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz santo sábado para todos. Dios bendiga a sus familias y a las personas que puedan estar en este momento acompañándoles. Vamos a continuar con el estudio de este material valioso, de este libro titulado La Palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del Séptimo Día, 100 años que van desde 1852 a 1952. Y hemos iniciado sábados atrás el capítulo, la sección 13, que cubre los años de 1916 a 1952. Son 36 años a quien el autor les ha colocado el título del último brillo de claridad y unidad. Porque después de esta fecha, 1952, empezaron a aparecer los escritos, las predicaciones, las publicaciones totalmente diferentes, en donde ya la unidad y el brillo de claridad acerca de esta doctrina comienzan a desaparecer, y nosotros, los que vivimos en esta época, estamos contemplando la divergencia, la gran confusión, el gran engaño, las mentiras acerca de esta doctrina vital para nuestra salvación, porque es conocer, como hemos dicho, al verdadero Salvador, al verdadero Cristo, al que nos puede entender, al que nos puede ayudar en nuestras debilidades y flaquezas. Así como Él venció, Él está dispuesto también a que nosotros obtengamos la victoria por su poder y su grande misericordia. Es de que estamos en estos años y hoy empezaremos a estudiar el año 1930, de los últimos 36 años de unidad y claridad. Entonces vamos, hermanos, a la página 99.
Y en la página 99, en negrilla, está el año 1930. Bueno, entonces, recordemos que después de 1916, que son los años que estamos estudiando, ya la profeta del Señor, Elena de White, ha pasado al descanso y los escritos que estamos acá estudiando son de las personas que quedaron, de los que le acompañaron en gran parte de sus años de vida y continúan con la misma unidad. En algunos escritos se toman referencias de ella para hacer algún comentario. Entonces, en 1930, Hermanita Argenis, es tan amable, señor, ¿podría prender su cámara, por favor, para que poderla... Gracias. en 1930 hay una cita de Joseph Steed, de Signos de los Tiempos australiano, donde dice que fue necesario que Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, descendiese de su condición gloriosa de ser allá el, el jefe de los ángeles, de estar en su trono celestial. Y no solamente descendió de su condición gloriosa, sino que tomó la forma de hombre. Y además que venció a sí mismo, que se vació, perdón, a sí mismo de su gloria y tomó la naturaleza de la raza humana justo donde él la encontró. Cuando dice que se vació a sí mismo de su gloria, no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, pero su condición de Dios, su poder, aquí fue revestida, nos han dicho en varias citas, fue revestida de humanidad. Y tomó esa forma humana, la naturaleza de la raza humana, justo donde él la encontró. Y en numerosas citas nos han dicho en dónde la encontró. La encontró después de 4000 años de pecado, 4000 años que ya habían transcurrido y que habían hecho, como decimos nosotros, utilizamos una palabra, que habían hecho ya mella en la humanidad. Ya no era la humanidad como cuando salió Adán y Eva de las manos del Creador. Era una humanidad donde ya el pecado había causado grandes daños. Nacido de la simiente de David. Cada vez que escuchamos la simiente, y una vez tenemos que relacionarla con la palabra genética, con la palabra descendencia o ascendencia. Es decir, él viene del árbol genealógico donde está David, nacido de la simiente de David, después de la carne, de la simiente de Abraham, porque también Abraham hace parte de esa ascendencia, de ese árbol genealógico, carne humana sujeta a las necesidades humanas. En la naturaleza del Señor Jesús estaban también las necesidades humanas con las que nacemos todos, necesidad de descanso, de sueño, tenemos sed, hambre, que son como llamamos al principio de este libro, las pasiones con las que nacemos naturales, biológicas, todos los seres humanos. Citando a Elena de White, dice el profesor Alonso N. Anderson, Dios lo dio a él, Dios dio a su hijo a la raza caída. Por eso en San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Pues Dios dio a su hijo a la raza humana.
¿Y para qué lo dio? Nosotros ya hemos leído en varias citas cuáles eran los propósitos. El Señor Jesús vino para reivindicar el nombre de Dios, para reivindicar la acusación de que era un Dios tirano, que le estaba exigiendo a sus hijos que cumplieran una ley que no se podía cumplir. Dios dio a su Hijo para que Jesús fuera nuestro modelo, para que siguiéramos sus pisadas, para mostrarle al universo entero que viviendo en esta carne, en esta naturaleza humana caída, se puede obtener la victoria por el poder y por la gracia de nuestro Dios. Así, Jesús Cristo, aun cuando fuese el infinito Hijo de Dios, no se entregó a sí mismo a meras teorías, sino que tomó sobre sí mismo la forma de la humanidad de tal manera que como hombre él pudiese entrar en las experiencias de los hombres. Cuando nos dice que ese infinito Hijo de Dios no se entregó a sí mismo a meras teorías, ¿cómo pudiéramos explicarle a alguien que nos diga eso? Que Jesús vino a este planeta, a esta tierra, en la naturaleza humana caída, pero en teoría. A veces empleamos esa expresión. Ah, sí, tal cosa, pero eso es en teoría. ¿Cómo le podemos explicar que no fue en teoría? ¿O qué quiere decir en teoría? O a veces usamos expresiones como que, sí, ahí lo dice en el papel, porque el papel lo puede todo, ¿sí? Pero ese no fue el caso del Señor Jesús. Él no vino como hombre con la naturaleza que nosotros tenemos en teoría. Él vino realmente como hombre. Y por eso al finalizar la cita dice, él pudiese entrar en las experiencias humanas. Cuando ya se entra en la experiencia, ya no es teoría, ya es la práctica, es decir, la realidad. El Señor Jesús realmente vino con la naturaleza humana caída a vivir esas experiencias que iban a pasar o que habían venido pasando los hombres. Así como la serpiente de bronce era un libertador para los israelitas, recordemos el pasaje allá en el desierto, cuando algún israelita era mordido por esas serpientes venenosas, ardientes. Esa serpiente que se levantó allá en el desierto, dice que al mirarla era un libertador, porque eran sanados, es decir, se evitaba la muerte por esa mordedura. En la serpiente de bronce era un libertador para los israelitas en la semejanza de la fiera serpiente que destruía. Si nosotros miramos y podemos comparar el pecado como ese veneno con el que nos inocula en la mordedura de esa serpiente, el veneno es, el pecado es destructivo, así como un veneno de serpiente que entra y hace terribles daños y nos puede ocasionar la muerte. Así Cristo vino como el Salvador del mundo en semejanza de hombre que peca. Ahí no está diciendo que pecó, sino en la semejanza de los hombres que pecan. ¿Y cuál es la semejanza? ¿Cuál es la naturaleza del hombre que peca? Es la naturaleza humana caída. Nosotros sí hemos sido mordidos por esa serpiente y por eso ese veneno que lo pudiéramos llamar como símbolo del pecado,
y por eso hemos pecado. El Señor Jesús, a diferencia de nosotros y de la raza humana, con su naturaleza humana caída, fue el hombre que no pecó. Y ya sabemos por qué. Así como la serpiente de bronce, aun cuando estaba en la forma de una fiera serpiente, era sin veneno. Así Jesús, aun cuando estaba en la forma de hombre pecaminoso, era sin pecado. Esa serpiente que se levantó allá en el desierto, me imagino que los que la hicieron, la elaboraron, tenía la forma de esa serpiente venenosa, pero no tenía veneno. Así, el Señor Jesús, al venir aquí en la forma de hombre pecaminoso, es decir, teniendo la naturaleza humana caída, que quiere decir con tendencias al pecado, eso quiere decir la palabra pecaminoso. Pecaminoso no quiere decir pecador. Pecaminoso o pecaminosa quiere decir con tendencias al pecado. Y el Señor Jesús, así como esa serpiente ardiente que estaba levantada en el desierto, ella no tenía veneno. El Señor Jesús tampoco no tuvo ese veneno. Fue sin pecado. No sé, hermana Ángela o alguno de los hermanos, si quieren hacer algún comentario adicional a esta cita que me Sí, parece muy interesante, muy importante sí, hermana para poder Génesis. explicar. Con esta cita se le puede explicar a una persona que todavía no puede entender, que todavía está tan llena de confusión, que no puede entender acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Siga, hermanita. Sí, hermana, a manera de resumen ya lo que usted nos ha explicado aquí en este escrito, hay varios aspectos para resaltar. Ellos eran picados por serpientes ardientes y ahí es donde Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante, así como Cristo fue levantado en la cruz y nosotros por fe debemos mirarlo a Él para que nos libere de ese veneno del pecado que tenemos y no suframos la muerte. Ellos sufrían la muerte temporal, nosotros podemos sufrir la muerte eterna. Entonces, mire todo el simbolismo que encierra este, este tema de la serpiente. Entonces debía ser levantada como Cristo fue levantado en la cruz. El símbolo de la serpiente es símbolo también de la naturaleza caída de Cristo. Pero recordemos que la serpiente era de bronce, entonces no tenía veneno, como usted ya lo explicó. No tenía veneno porque era una serpiente simplemente de bronce, no era una serpiente real que los picaba a ellos y los mataba. Entonces así Cristo, el otro aspecto que usted acaba de explicar es que esa serpiente no tenía veneno. La serpiente simbolizaba la naturaleza de Cristo, la naturaleza caída, pero Cristo nunca cometió pecado. Como la serpiente de bronce no tenía veneno, porque era simplemente una serpiente de bronce. Entonces, si miramos a Cristo, que fue levantado en la cruz, y por fe lo miramos a Él, y no solamente que lo miramos, porque muchos dicen, cree que en Cristo te salva, Cristo murió por ti, ya lo hiciste todo. No, Cristo vino a darnos un ejemplo en todo, tuvo una vida inmaculada, una vida perfecta, un carácter santo. Entonces, como Cristo es nuestro mayor ejemplo, pues nosotros no solamente necesitamos, o sea, no solamente debemos decir, sí, cree que Cristo te salva y listo. Y Cristo está haciendo em, intercesión por nosotros y ya, no. Es seguir su ejemplo, porque para eso Él vino a este mundo, para darnos un gran ejemplo en todo, y poder demostrar a un mundo caído que sí es posible vencer en una naturaleza caída, que sí es posible seguir el ejemplo de Cristo. Gracias, hermanita. Gracias a usted, hermano. Entonces, así como los israelitas debían levantar sus ojos y mirarlo, nosotros, pues, no es solamente, como decía la hermana Ángela, mirarlo, sino seguir sus pisadas, seguir ese modelo, ese patrón que es nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, continuamos con otra cita, también de Signos de los Tiempos australiano, de M.H. Whitaker. Dice, para que él pudiese ser hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, como lo expresa el apóstol en el libro de los Hebreos, él dejó la casa de su padre, dejó el cielo, dejó el trono celestial, dejó las glorias que tenía ya, la adoración de todos los seres celestiales, y vino a hacer eso, hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, es decir, vino en la misma naturaleza nuestra, naturaleza humana caída, pecaminosa, es decir, con tendencia al pecado. Entonces vamos a la página 100, hermanos, y continuamos. Joseph Steed, de la Review and Herald, estamos en el año 1930, dice, él tomó la naturaleza de la raza humana justo donde la encontró. Y ya lo sabemos, la encontró después de 4000 años de pecado. Mejor dicho, él descendió, él mismo de su gloria, él mismo se vació, se revistió, esa divinidad se reviste de humanidad y toma sobre sí la naturaleza de una vinculación de siervo, es decir, naturaleza se vinculó con nosotros a través de esa naturaleza humana caída como un siervo, haciéndose hombre como los demás hombres, carne humana sujeta a las limitaciones humanas, a las limitaciones humanas. Debido a esta condición donde dice sujeto a las limitaciones humanas, pues muchos, no pudiéramos decir religiones, sino como filosofías, grupos que tienen filosofías, hablan de que por eso Jesús no lo consideran como Dios, porque él dijo en muchas partes de de la palabra, dice que él no puede hacer nada sin el Padre, que siempre debe recurrir al Padre, que inclusive dice que no conocen, el Señor no, como hombre no conocía muchas cosas y las expresaba, pero ellos no entienden que al tomar esa naturaleza humana caída, con las limitaciones que nosotros tenemos, Él estaba sujeto a esas mismas limitaciones, que en algún momento esa gloria que estaba revestida, dice que fulguró en situaciones que nosotros conocemos en la palabra, especiales, pero Él, su divinidad estaba vedada. Él descendió de las glorias eternas y tomó sobre sí la semejanza de carne pecaminosa. Y cada vez que de pronto tengamos que explicarle a las personas que toman esa expresión, pero es que no fue igual, simplemente es como forma, semejanza. Nosotros en este texto tenemos un apartado especial donde está la explicación bien detallada, con textos bíblicos, de cómo poder explicar a las personas qué significa que la expresión en semejanza o en forma no quiere decir que realmente no haya tomado la naturaleza humana caída. En Hermana su, Jenny, señora, devolviéndonos al escrito anterior, como usted ya lo explicaba, Cristo em, dependía del poder del Padre, así como nosotros dependemos de esa gran ayuda del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están unidos para impartirnos esa fuerza para vencer. Por eso Cristo dijo, nada puedo hacer de mí mismo. Cristo no podía utilizar su poder divino porque entonces nosotros estaríamos una gran desventaja con Cristo. Entonces Cristo por eso
Decía, nada puedo hacer de mí mismo, y Cristo vino a depender del Padre, a hacer la voluntad del Padre, como nosotros venimos a hacer la voluntad de Cristo y del Padre, y que con la ayuda de ellos tres, de la divinidad, podamos vencer. Entonces, en ese aspecto es que Cristo no podía hacer nada de sí mismo, ¿cierto? Porque eso sería una gran ventaja sobre nosotros. Sí, por eso Él vino a hacerse como uno de nosotros y a experimentar lo que nosotros experimentamos. Y Él no podía utilizar el poder divino para poder vencer, ¿cierto? Entonces, hay que explicarle esto a las personas, pero estamos hablando de Cristo como ser humano, como hombre, la naturaleza caída que él tenía, que nosotros tenemos naturalezas caídas y dependemos de nuestro Padre Celestial, pero ya como Dios, allá en la eternidad, tenía el mismo poder del Padre, o sea, él era divino, él era, él era eterno como el Padre, era creador, era Dios, ha sido Dios, ¿sí? Allá en la eternidad pasada y toda la eternidad que tenemos por delante. Entonces, hay que aclarar esto para que no se malentienda y que la gente comprenda realmente qué fue lo que quiso decir Jesús. Gracias, hermano. Bueno, entonces dice, en su alianza con el hombre, alianza quiere decir en la unión, en el haber tomado la misma naturaleza humana que el hombre, en su alianza con el hombre, en su humanidad, él fue tan humano como usted y yo. Y acá luego la cita dice que van a tomar un texto del Nuevo Testamento del siglo XX, de Romanos 8:3, donde dice, lo que la ley no pudo hacer, en lo, en lo que nuestra naturaleza terrenal debilitaba su acción, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. ¿Qué no pudo o qué no podía hacer la ley? La ley, tenemos claro, que es un espejo en el que nos podemos mirar y nos va a decir cómo estamos, porque el espejo no nos va a decir mentiras, nos va a decir cómo está nuestra apariencia física. La ley nos va a decir cómo estamos espiritualmente. Eso es lo que hace la ley. En otras partes la palabra dice que es nuestro ayo porque nos conduce al Salvador. La ley no podía salvarnos, solamente mostrarnos el pecado, conducirnos a Jesús, pero Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza que se asemeja a nuestra naturaleza pecaminosa y lo envía para expiar el pecado. La ley, ya sabemos su papel, su propósito, no podía expiar nuestro pecado. Quien lo hace es el Hijo que Dios Padre envía en nuestra misma naturaleza para expiar el pecado. Y tenemos que tener claro lo que significa la palabra expiación, ¿no? Es borrar los pecados, es como cuando uno ya no quiere tener algo escrito y puede borrarlo, lo borra para que ya no aparezca ese escrito condenado, ¿no? Entonces, recordemos, el Señor Jesús fue tan humano como usted y como yo, como cada uno de nosotros. Jesús tomó la misma carne que yo tengo y vivió una vida verdaderamente humana. Cuando se dice Jesús tomó la misma carne que yo tengo, no se está refiriendo simplemente a que tomó los músculos como los tenemos nosotros, los mismos huesos. No, es que los músculos y todo lo que está en nuestro cuerpo está accionado por un sistema especial, el sistema nervioso, que es el que maneja todo nuestro ser.
el que conduce no solamente la parte física, sino la parte mental. Eso, eso fue exactamente lo que hubo en el Señor Jesús, lo mismo que tenemos nosotros que luchar contra estas, además de nuestras limitaciones, luchar contra estos pensamientos, con las tendencias, con todo aquello que diariamente nosotros debemos ir de rodillas cuando vemos que vienen como en asalto cosas que no son propias ni debidas de un hijo de Dios. Entonces, Él se hizo nuestro hermano mayor, hecho en todos los puntos como nosotros. Esto es tomado del libro de los Hebreos. Es hecho en todos los puntos como nosotros, o fue hecho igual en todo como sus hermanos, dice el apóstol. Entonces se formó aquella unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona del Hijo de Dios, que se hizo el Hijo del Hombre, teniendo la misma carne y sangre que nosotros tenemos. Nosotros no podemos entender ni explicar cómo se formó aquella unión entre la naturaleza humana, divina y humana. Eso no está revelado en la palabra, está revelado el nacimiento del Señor, su encarnación, pero no tenemos la capacidad en estos momentos, quizás en la eternidad, en algún tiempo de la eternidad, podríamos entender si es que es la voluntad del Señor, permitirnos entender ese misterio. Por eso las cosas que nos son reveladas pertenecen a nuestro Dios. Cualquiera que salvase al hombre tendría que colocarse en el lugar del hombre. ¿Por qué? Ya lo hemos estudiado. ¿Cómo puede alguien entender a otra persona cuando ha vivido las mismas experiencias de esa persona? Por eso el Señor Jesús debía colocarse en el lugar del hombre, viniendo en su misma naturaleza, para que en esa misma naturaleza Él, dice en algunas citas anteriores, Él guerreara contra estas tendencias como lo debemos hacer nosotros. Y lo maravilloso es que Él obtuvo la victoria y así se le demostró al universo que sí se puede guardar la ley de Dios, que sí se puede vencer, obtener la victoria sobre el pecado. Y claro, lo tenemos no por nuestros méritos, no los tenemos, no por nuestras fuerzas. Necesitamos poder de lo alto, presencia del Espíritu Santo, dependencia absoluta del Padre, del Hijo, que son los recursos que el cielo dispone para toda persona que quiera obtener la victoria. Jesús vino a este mundo en un plano humano, no en el plano divino. Vino en un plano humano. En su naturaleza humana, Jesús permaneció en nuestro terreno. Cuando dice permaneció en nuestro terreno, es decir, en nuestra propia naturaleza, pasando las experiencias humanas, sintiendo las limitaciones humanas. Con esta cita terminamos el año 1930. ¿Hay algún hermano que por favor quiera hacer algún aporte? Bueno, entonces vamos a 1931, una cita que ya también la hemos leído en varias ocasiones, cita de Elena de White, y que acá la están referenciando de signos de los tiempos
de 1931. Habría sido casi una infinita humillación para el Hijo de Dios el tomar la naturaleza humana, aun cuando Adán permaneció en su inocencia en el Edén. Si el Señor Jesús hubiera tomado la naturaleza humana de Adán antes del pecado, es decir, en su inocencia en el Edén, habría sido una humillación casi infinita. Pero Él no tomó esa naturaleza. Él tomó, dice acá, aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Entonces, si arriba dice, habría sido casi una infinita humillación. Qué humillación, qué humildad, qué amor el del Padre al enviar a su Hijo y su Hijo el de aceptar venir en esta naturaleza humana. Como cada hijo de Adán, Él aceptó los resultados del trabajo de la gran ley de la herencia. Después de Adán, después de que Adán transgrede la ley, hay un trabajo inexorable, inevitable, de la gran ley de la herencia. Cuando uno estudia o se dedica al estudio, a la carrera de alguna ciencia que tiene que ver con la naturaleza, con la biología, se estudian las leyes de la herencia y comprende uno que ese trabajo que dice aquí, el trabajo de la gran ley de la herencia, es un trabajo inexorable, irremediable. No podemos escapar a esa gran ley de la herencia, a heredar de nuestros antepasados lo que ellos también han heredado de sus antepasados y así sucesivamente. Porque el daño que produce el pecado se refleja, se hace daño en esa estructura por medio de la cual nosotros recibimos herencia, y es nuestro material genético, que lo llamamos ADN. Eso es lo que recibimos de nuestros padres y que nos hacen semejantes a ellos, no solo físicamente, sino en otros aspectos fisiológicos, mentales. Y el Señor Jesús no escapó a esa ley, gran ley de la herencia. Y por eso es que en estudios anteriores se ha recalcado quiénes eran los antepasados del Señor Jesús. Y no solamente quiénes eran, es quiénes fueron. Y hemos leído lo que fue cada uno, tomando ejemplos de algunos de ellos, quiénes fueron, qué hicieron. Así es de que cuando se dice que viene de la simiente de Abraham, de la simiente de David, ahí se está diciendo que aceptó lo que significa el trabajo de la gran ley de la herencia. Su ADN, en sus células, en el cuerpo del Señor Jesús, venían los efectos del pecado después de 4000 años de pecado. Pero como Él llevó una vida de absoluta dependencia del Padre, de consagración, de oración,
de absoluta obediencia. Por eso Él venció. Y Hermana eso, Génesis. y eso es lo que nosotros debemos entender y aceptar y aprender a hacer obediencia. La obediencia lleva algo que es el sometimiento y a la gente no le gusta esa palabra, porque la gente cree que sometimiento es esclavitud, pero nosotros ya entendimos qué significa ser obedientes a la ley. Dice que la ley la llama al Señor en el libro de Santiago la ley de la libertad. Lo que la gente ve como feo y malo del sometimiento para nosotros es libertad. Sí, hermana Ángela. Sí, hermana, hay que aclarar también acá un punto de que nosotros siempre hemos hecho énfasis que Cristo heredó una naturaleza caída. No heredamos el pecado nos hereda. Es Ujú. algo que nosotros tenemos que tomar la decisión si pecamos o no pecamos. Podemos poner el ejemplo de un padre que es un ladrón, quizás un asesino o quizás un vicioso. No necesariamente sus hijos tienen que seguir el mismo camino porque el pecado no se hereda. Esos niños, cuando crecen, deciden si quieren seguir el ejemplo de su padre y cometer los mismos pecados de su padre. Entonces, Cristo vino a enseñarnos eso, que a pesar de que él tenía una naturaleza caída y era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, Salomón, todos ellos, no necesariamente Jesús tenía que ser como uno de ellos, porque no, es que yo soy así porque mi padre es así, ¿sí? En algunos casos, algunas mujeres que han seguido una vida de prostitución, no necesariamente las hijas van a llevar esa vida de prostitución que lleva su madre, o el ejemplo que puse con los padres, que tienen una vida de disoluta, que son borrachos, son viciosos, bueno, tienen otras clases de vicios, o ladrones, o bueno, en fin, no necesariamente los hijos tienen que seguir los mismos pasos de su padre, ya es una decisión de cada quien, porque como hemos dicho, el pecado no se hereda. Yo no nazco pecadora, yo nazco con una naturaleza caída, con tendencias a pecar, sí, pero yo ya decido si peco o no peco. Gracias, hermano. Sí, hermana, eso sí también hemos hecho mucho énfasis en eso, ¿no? No nacemos pecadores. La gran ley de la herencia que se nos transmite no es para que vayamos a nacer pecadores. Nacemos con las tendencias contra las cuales debemos luchar, debemos guerrear, como dice acá en algún texto anterior. Y el Señor Jesús nos dio el ejemplo, el modelo de cómo se guerrea, cómo se obtiene esa victoria. Bueno, entonces dice, la fuerza de la tentación y la fuerza de las pasiones pecaminosas, esas tendencias, y de los malos deseos no serían correctamente entendidos. Por eso, nuestro divino sustituto, el Señor Jesús, nuestro divino sustituto, también se tuvo que hacer humano para que nosotros los seres humanos pudiéramos entender. Él tuvo que hacerse humano. Todo esto pudo ser forjado, hecho, solamente por medio de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra carne humana pecaminosa. Por eso sucede ese misterio de la encarnación, ¿no? Del Hijo de Dios en nuestra carne humana pecaminosa. Y solamente a través de esa encarnación, nuestro sustituto se hace humano. Se hace humano al nacer de una mujer humana, una mujer que también tenía y tuvo nuestra naturaleza humana caída, no como no la han cambiado, como que intentado cambiar, hablando de que ella tenía una naturaleza impecable, es decir, humana no caída, que lo conocemos como el dogma de la Inmaculada Concepción. A través de esto,
el Señor desea que nosotros podamos entender correctamente la fuerza de la pasión, de la tentación y la fuerza de las pasiones pecaminosas y de los malos deseos. Entonces, la gente confunde que el ser tentados, el tener pasiones pecaminosas y malos deseos, es porque yo nací pecador. Y no, no es porque yo haya nacido pecador, ni Dios me ha hecho pecador. Simplemente nacemos con esas tendencias. Y como decía nuestra hermana, cada uno de nosotros ha de decidir si le damos vía libre a estas tentaciones, a estas pasiones, a estos malos deseos, y entonces ya se convierten en pecado. Es una decisión. Bueno, entonces vamos, hermanos, a la página 101. Estamos en el año 1931, en donde todavía los escritos, las publicaciones estaban en absoluta unidad con los escritos que hemos venido leyendo desde el año 1852. Y estos últimos años constituyen el último brillo de claridad sobre de los escritos sobre esta naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Página 101 dice: el Hijo de Dios, nacido en Belén, se hizo el Hijo del Hombre al nacer de una mujer, ¿no? Nuestro pariente más cercano se hizo, hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, hecho en semejanza de carne pecaminosa. Él es la escalera mística que une la tierra con el cielo. Y ya también estas expresiones las hemos leído en referencias anteriores. Entendemos lo de la escalera de Jacob, perdón. Ese sueño que él tiene allá, aquella noche de cansancio, que recuesta su cabeza en una piedra y ve esa escalera por la que suben y bajan los ángeles. Una escalera que une la tierra con el cielo, porque el último escalón está sobre la tierra. Y esa escalera está simbolizando esa unión del cielo con la tierra a través de nuestro divino sustituto, nuestro Señor Jesucristo. Con ninguno de los efectos del pecado, con ninguno de los efectos del pecado sobre él, en el jardín del Edén, en el jardín de Dios, Adán cayó. Cuando Adán cae, no había ningún efecto del pecado sobre él. Con 4000 años de degeneración en fuerza física, en poder mental, en fuerza moral detrás de él, Cristo, el segundo Adán, triunfa en el desierto. Cuando Adán cae no tenía absolutamente ningún efecto sobre su cuerpo, sobre su mente. Es decir, no tuvo que hacer lo que el Señor Jesús tuvo que enfrentar en el desierto. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, en la humanidad del Señor Jesús en ese momento, habían 4000 años de pecado. ¿Qué quiere decir 4000 años de pecado en cada cuerpo humano, en cada ser en este planeta? Que ya hay una degeneración en fuerza física.
que ya hay una degeneración en poder mental, que ya la fuerza moral también ha descendido. Y a medida que avanza el tiempo, el daño de ese veneno llamado pecado hace más mella en esta humanidad. ¿Cómo vemos la humanidad ahora? Hay fuerza física, cada vez nuestras fuerzas físicas se agotan. El poder mental, producto de todo lo que se hace con este cuerpo, cómo se alimenta, con lo que le permitimos a través de las entradas, las avenidas del alma, con todo eso que se le permite ver, oír, oler, saborear, ha venido disminuyendo ese poder mental y por eso le cuesta tanto a la gente entender cosas sencillas, entender la palabra de Dios, cosas que están claras en la palabra. Y ni se diga de la fuerza moral. Hoy en día, la expresión más común que se le escucha y lamentablemente a los jóvenes, a los niños es normal. No, normal, todo es normal. Ya no se discierne qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es pecado, qué no es pecado. Cada vez la fuerza moral y todos sus efectos estuvieron en el cuerpo, en la mente del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, llamado el segundo Adán, triunfó en el desierto. Por eso no hay excusa. Por eso no podemos permitir o admitir que alguien esté diciendo que no podremos vencer, que pecaremos hasta que el Señor Jesús venga. Tomando la humanidad con todas sus debilidades, tomando las enfermedades de nuestra naturaleza pecaminosa degradada, Él venció. Signos de los tiempos, 1931. Con esta cita terminamos el año 1931. Y bueno, tenemos tiempo para seguir en el año 1932. Acordémonos que debemos ir en este apartado hasta el año 1936. Bueno, 1932. Para aplicar este remedio, todo suficiente, fue necesario que Cristo viniese la primera vez velado en forma y en carne humana. Para aplicar este remedio, o sea, la solución al problema del pecado, era necesario que el Señor viniera esta primera vez que ya vino en forma y en carne humana. Acordémonos que ya en la segunda venida del Señor Jesús no es para aplicar ningún remedio. Y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él experimentó el plan de la salvación en contacto con el pecado desde cada ángulo que los seres humanos tienen que enfrentarlo. Debemos tener la certeza y tener muy claro que el Señor Jesús no tuvo absolutamente ninguna ventaja porque su naturaleza divina fue velada, ahí lo dice, velada. Él no tuvo ninguna ventaja y estuvo en contacto con el pecado desde cada ángulo que los seres humanos tienen que enfrentarlo. Es que yo nací así, es que el medio en que yo nací, es que mi madre tal, que mi padre fue. No hay absolutamente ninguna excusa porque aquí dice que él estuvo en contacto con el pecado desde todos los ángulos. Él también tuvo dificultades en su medio, en su familia,
con sus parientes, en ese pueblo donde nació, que ya sabemos por qué Natanael dijo, puede salir algo bueno de Nazaret. Es que no era un pueblo de santos, era un pueblo con unas condiciones sociales especiales. No Por se donde, escucha nada, hermana. ¿Es allá o será acá la del internet? Qué pena, hermana, interrumpir. hermanos, ¿me están escuchando? Sí, hermana Denis, estamos escuchando Bueno, perfectamente. tal vez el internet suyo, hermanita Lisa. Bueno, entonces, él tuvo que enfrentarlo desde todos los ángulos, en todo lugar, persecución por todos los lados, desde el interior de su familia hasta de los grandes de la época, los fariseos, toda esta gente que no le perdía paso. Bueno, hermanos, Dios se ha revelado a sí mismo al hombre y ha probado su propia existencia a través de la encarnación del Hijo de Dios. A través de la encarnación, Dios ha probado que Él existe, ha probado su propia existencia y se ha revelado a sí mismo, quien vivió en semejanza de nuestra carne pecaminosa. Él participó de carne pecaminosa. ¿Cómo participó él de carne pecaminosa? Recibiendo de su madre María la misma naturaleza que ella tenía o que ella tuvo, porque eso es la gran ley de la herencia. Yo doy de lo que tengo. Él participó de carne pecaminosa, pero él no pecó. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo podemos explicar? Como decía nuestra hermana Ángela hace un momento, participar de carne pecaminosa no quiere decir haber nacido pecador, sino haber nacido con las tendencias biológicas, naturales, con las cuales nacemos todos, que si esas tendencias están controladas, porque se deben controlar, si esas tendencias están sujetas, controladas, no van a llegar a ser actos de pecado. Si no se controlan, se van a convertir en pecado. Por ejemplo, la más sencilla que hemos colocado siempre, el apetito. No es pecado nacer con apetito y el que me gusten los alimentos que tienen un sabor delicioso, pero si yo ese apetito no lo controlo, me va a llevar a sufrir de obesidad, me va a llevar a sufrir de enfermedades contra las cuales se está luchando en el mundo entero, la diabetes, que es una mala alimentación, el comer todo el tiempo, el comer cosas dañinas, la hipertensión, que también es producto de problemas alimentarios, de hábitos. Eso ya son pasiones naturales y biológicas no controladas que nos llevan a cometer pecado y a sufrir las consecuencias del pecado que se manifiestan en estas enfermedades. Él participó de carne pecaminosa, pero él no pecó. Jesús Cristo fue encarnado, es decir, se hizo carne, en carne pecaminosa, para que el pecado pudiese ser vencido en carne humana. ¿Qué podríamos decir ahora nosotros si realmente el Señor Jesús no hubiera venido en carne, en naturaleza humana caída? No, pues podemos decir lo que se está diciendo ahora. No, nosotros no podemos dejar de pecar porque pues Él venció, porque venía en una naturaleza impecable y con los poderes que tenía como Dios, pues pudo vencer. Como yo no los tengo, entonces yo no puedo vencer. Nuestra carne pecaminosa se hizo la suya. En sus venas fluyó la sangre manchada de la raza de Adán, manchada por el pecado, es decir, manchada por los efectos, no porque haya recibido una naturaleza
haya nacido pecador y que por eso ahora se inventaron todas estas estratagemas de que si nació pecador, entonces él no podía ser nuestro Salvador, porque necesitaba también de un Salvador. En algún lugar entre el pesebre y la cruz, él experimentó cada emoción que toca mi corazón. Y cuando hemos leído el deseado de todas las gentes, nosotros podemos decir en este momento que entre el pesebre y la cruz fueron muchas las emociones experimentadas que tocaron el corazón del Señor por tristeza, por persecución, por todo lo que recibió de las personas que le rodeaban, que inclusive les tendió la mano, de su propia familia, de su propia nación. A los suyos vino y no le recibieron. Tocando su humanidad, Cristo vino de la línea de David. Él fue un judío. Vino de la línea, vino de la descendencia, de la herencia de David, de la genética de David. Él fue un judío, como un judío de la época. Oh, la vergüenza de eso, que el gran Dios hubiese decidido venir a habitar con el hombre, habitando en su propia carne. Descender de allá del cielo, de las glorias del cielo, de su trono celestial, de la adoración de los seres celestiales, y venir a vivir con el hombre en su propia carne, pasar por las experiencias y las limitaciones humanas. Jesús, nuestro hermano mayor, se unió a sí mismo a su familia sobre la tierra. Como Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos su familia, y se unió con lazos que nunca podrán ser quebrantados. ¿Por qué, hermanos? Díganme por qué esos lazos nunca podrán ser quebrantados. Sencillamente porque el Señor, para la gloria de Dios y alegría nuestra, conservará por la eternidad la naturaleza humana como la nuestra. Lo veremos, estaremos con Él, conservará, inclusive miraremos sus llagas, sus heridas por las cuales fuimos sanados para la gloria de Dios. Amén, qué hermoso. Él participó de carne y sangre y se vistió a sí mismo con humanidad para que Él pudiese ser uno con nosotros. No podría haber sido uno con nosotros si no se hubiese, si Él no hubiese participado de carne y sangre y vestido de humanidad. Y lo más hermoso, como acaba de decir nuestro hermano Carlos, conservará la forma de hombre y podremos ver las huellas. Cuando se le pregunte, dicen la palabra de qué son esas huellas que tienen las manos, en los pies, en sus sienes. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor va a dar? Hermanos, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la respuesta que el Señor va a dar? Todo lo hice por ti. Ujú. Fueron mis llagas las que te curaron, las que te sanaron. Como dice la palabra, por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Él no se mantuvo a sí mismo apartado de nosotros, porque Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza.
Él hubiera vivido acá, pero en cierta forma apartado de nosotros, si no hubiera tomado nuestra misma naturaleza. Pero Él se mezcló con la gente que sufría, con los enfermos, con los que estaban poseídos, totalmente interesado, entregado a esos hermanos, porque Él es nuestro hermano mayor. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús vino en semejanza de carne pecaminosa, y es decir, con tendencia al pecado, y estaba sujeto a las mismas desventajas del hombre, a nuestras mismas limitaciones. Por eso Jesús mismo dijo, aquí está la explicación de un texto que leímos allá arriba. Por eso Jesús dijo de sí mismo, Jesús mismo dijo, de mí mismo nada puedo, de mí mismo no puedo hacer nada. Como hombre, y nosotros como hombres tampoco, como hombres, no podemos hacer nada de nosotros mismos. Esa declaración reveló que no había ningún poder en la carne pecaminosa que Él tomó sobre sí mismo. Qué maravilloso esta explicación, hermanos. Jesús vino en semejanza de carne pecaminosa y estaba sujeto a las mismas desventajas del hombre. ¿Cómo se lo podemos demostrar a una persona que no acepta que Jesús vino en naturaleza humana caída? Entonces preguntémosle, ¿qué quiere decir la expresión de mí mismo no puedo hacer nada? Esta declaración revela que no había ningún poder divino, ¿no? Poder que hubiera podido usar, porque nunca dejó de ser Dios, pero ese poder, esa naturaleza divina estaba revestida, estaba velada. Que no había ningún poder en la carne pecaminosa que Él tomó sobre sí mismo. Esa misma limitación que nosotros tenemos estaba en el Señor Jesús. Por Hermana eso, Genis, señora, Él lo dijo con sus propias palabras. De mí mismo no puedo hacer nada. Él no podía utilizar su poder divino para vencer las acechanzas del enemigo, para vencer al pecado. También lo dice Romanos 1:3 y Romanos 8:3. Y también lo dice Hebreos 14, Hebreos 2 del 14 en adelante. Entonces, están las evidencias bíblicas, eh, pero la gente se enceguece, la gente ha abandonado, bueno, hablando de todas las otras religiones, han abandonado la evidencia bíblica y muchos adventistas, digamos, corporativos y ministerios de usted propio, que ya están predicando la naturaleza no caída de Cristo. Han abandonado no solo la palabra de Dios, sino el espíritu de profecía, porque eso fue lo que ella profetizó, que al abandonar el espíritu de profecía, iban poco a poco en un camino descendente y por último entrarían en una apostasía terrible de abandonar la Biblia, la palabra de Dios, renunciar a ella. sí, ¿cómo es que dice, hermana, exactamente la palabra que no recuerdo ahora? Es un pueblo sin profecía, ¿sí? Pues dice la palabra que será disipado, se ¿Será como? desenfrena o se disipa, se desenfrena o será disipado, Disipado, ¿sí? sí. ¿Y Eso disipado. Ujú. qué es disipar? Nuestra hermana Mónica está por ahí, por favor, nos puede buscar los sinónimos de la palabra disipar. Hermana Argenis, desenfrenado, por ejemplo, es, vamos a suponer, un vehículo desenfrenado que se Claro. esparce por todo lado, va sin frenos, mejor dicho, no tiene rumbo. Disipado es igual, ¿no? Desparramado. Utilizando un texto, un término bíblico será dispersado, ¿no? Dispersado, sin rumbo fijo, loco,
nosotros sabemos para dónde vamos, para la gloria de Dios con los testimonios, pero estos que rechazan los testimonios no saben qué camino tomar, desenfrenados, dispersados y van a la ruina. Y finalmente el carro que está desenfrenado, está sin frenos, pues al abismo, ¿no? Al abismo y disipado como que se pierden, ¿no? Algo que se difunde, bueno. Hermanos, sí, Sí, hermano hermano Carlos, Jairo. ellos sí saben para dónde van, pero para donde les diga el pastor. Oh, entonces no es lo que diga Dios, sino que lo que les diga el pastor, ¿no? Pues yo creo que ni el pastor sabe para dónde va tampoco. Ellos van como bueyes al matadero, rumbo a la destrucción. Satanás sí sabe para dónde los lleva. Algunos que ya han rechazado voluntariamente la verdad sencilla tienen el espíritu de error y no creen en eso, no creen que van al rumbo a la destrucción. Y lamentablemente, cuando se tiene ya el espíritu de error, no hay nada que pueda hacerlos volver, tristemente. Bueno, hermanos, tenemos, bueno, Yo, pi- 5 minuticos. yo pienso que la palabra, hermana, yo pienso que la palabra disipar o disipado encierra también como el sinónimo, será, no sé, como algo parecido a confusión. Cuando hay disipación, hay confusión. Y si yo estoy confundida, pues no puedo ver la realidad de lo que Dios me enseña a través de su palabra. Lo que decía el hermano Jairo, creo en lo que otro me dice sin confirmar la veracidad de lo que un escrito está dice. Entonces, cuando ¿No? yo me permito hacer eso, que otro me dirija, pues hay disipación, hay confusión, o sea, no hay horizonte para mí. El punto fijo de llegada se disipa y hay disipa. O sea, eso es lo que yo entiendo por esa palabra. Como el significado tiene muchas connotaciones. Entonces, pues esa palabra es bien amplia. Gracias, Gracias. hermana. Hermanita Sí, Argenis, sí. quizás lo mejor sería buscar el texto, ¿cierto? De Proverbios para buscarlo en diferentes versiones. Pero bueno, hermanita Argenis, no se preocupe, podemos Ujú. avanzar quizás hasta las 10:45, tendríamos 25 minuticos para poder avanzar un poquito más en los años. Bueno, Sí, hermano. ¿Me recuerda la cita de Proverbios y la buscamos en un momentico? sin profecía el pueblo se desenfrena. Ese es Proverbios 28:11. Permítame confirmar. 28, 11 no. No, No. vamos a ver. Hermana, aquí también en Google, pues utiliza varias expresiones como se desvanezca, se Ujú. esparcirse, dispersarse, desaparecer. Utiliza todas estas expresiones, la palabra disipado, ¿sí? Pausa. Haga de cuenta como cuando se abre ¿qué? Un frasco de perfume. Él comienza a disiparse, Desvanece, ¿sí? Se va regando hasta que ya desvanecerse. a lo último ya no huele nada porque ya se regó y se desapareció, ¿sí? Ujú. Bueno, Bueno, entonces hermanita, qué pena. El texto es Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Y sí, permítanme leer un poquito sobre las comparaciones en la Biblia, en las diferentes versiones. Comparar, bueno, aquí está. Por ejemplo, en la versión 1960 dice Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. En la Biblia del Oso de 1573 dice, sin profecía el pueblo será disipado. En la Reina Valera Antigua dice, sin profecía el pueblo será disipado. En la 95 se desenfrena. Bueno, allí básicamente son las versiones como más comunes. A ver, por ejemplo, en esta versión dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Bueno, pero ahí ya está tergiversado, ¿no? El texto en la Biblia, Dios habla hoy. Quizás, a ver, esa Biblia de las Américas,
Donde no, también dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Básicamente diciendo, por aquí voy a buscar quizás a ver, la 1909, dice, sin profecía el pueblo será disipado también. Estoy tratando de buscar la King James, que sería de pronto la más acertada. Bueno, no la tengo a mano. Adelante, hermanita. Vamos hasta las 10:45, por favor. Bueno, Hermano entonces Carlos, yo, yo por aquí tengo una versión que dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Ujú. Está Tengo bien. aquí, El tengo pueblo una se versión. aloca, ¿sí? El pueblo se Exactamente, aloca. como un caballo cuando no tiene frenos. Sí, Ujú. también se hace pues también la comparación aquí. Bueno, entonces ya nos quedó muy claro, ¿no? ¿Qué significa lo que estamos viendo? El abandono de los testimonios. Entonces vamos a terminar con 3 referencias. Terminamos el año 1933, 32, y entonces dejamos para iniciar de pronto el año 1933. Las escrituras, dice Joseph Steed, Signos de los Tiempos Australianos, 1932. Las escrituras dejan bien claro, nosotros ya cuando estudiamos el libro de los Hebreos y algunos versículos de Romanos, las escrituras dejan bien claro que Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana con sus necesidades y enfermedades físicas. Hay muchas declaraciones en las escrituras que muestran que nuestro Salvador descendió hasta el hombre justo donde el pecado lo había colocado. Entonces, ¿qué sucede con esas declaraciones que hay en las escrituras que muestran claramente que el Señor Jesús tomó esa naturaleza humana caída con las necesidades, con las enfermedades, y que además la tomó donde el pecado lo había colocado? ¿Qué pasa con esas declaraciones con los que están enseñando estas mentiras, estas falsedades, enseñando un Cristo falso, un Cristo que no puede salvar? Pues simplemente las están echando a un lado o aún más grave, las están pisoteando. Declaraciones contundentes, claras, que no dan motivo de, de interpretaciones diversas en el libro de los Hebreos. Entonces, simplemente está sucediendo en ellos lo que acabamos de estudiar. Han abandonado los testimonios y están disipándose y están desenfrenados a punto de caer al abismo. Él envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Amelia Jones, Signos de los Tiempos Australiano. Él estaba sujeto a las tentaciones humanas y a las limitaciones humanas. Por eso el Señor nos acaba de recordar allá en su palabra lo que dijo: de mí mismo no puedo hacer nada. Él estaba ahí, al pronunciar esas palabras, estaba reconociendo las limitaciones que él tenía como hombre. Él fue carne de nuestra carne. Nuestro Salvador descendió al hombre justo donde el pecado lo había colocado. 4,000 años de degradación de la raza humana. Y bueno, nos quedan, yo creo que dio unos 10 minutos para avanzar en el año 1933, en donde dice él, el Señor Jesús,
conoce por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad y dónde radican las fuerzas de nuestras tentaciones. El Señor Jesús las conoció por experiencia, las debilidades que nosotros padecemos y con las cuales hemos venido luchando. Y algo más conoce, en dónde radican las fuerzas de nuestras tentaciones. Y por eso ahí, como Él conoce en dónde radican esas fuerzas de las tentaciones, Él nos puede ayudar. Es ahí donde Él nos presta su auxilio, su ayuda, su apoyo, porque Él las conoció, las vivió por experiencia sin pecar. Eso es una cita de Elena de White, que se está publicando en Signos de los Tiempos Australianos en el año 1933. Es una cita que en todo lo que hemos leído es la primera vez que la leemos, donde dice, sobre todo esa parte donde dice, Él conoce dónde radican las fuerzas de nuestras tentaciones. Es decir, en dónde está esa... Nosotros tenemos tentaciones, pero hay tentaciones fuertes. Y el Señor conoce en dónde está esa fuerza de esas tentaciones que muchas veces nos vencen o nos han vencido. Así, Él tomó nuestras enfermedades, así como llevando nuestra naturaleza, así Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se dio a sí mismo enteramente, no fue a medias, no fue por fuera, que pareciera un hombre, pero interiormente no lo era. Él se dio a sí mismo enteramente por nosotros. Jesús Cristo tomó sobre sí mismo las debilidades, las tendencias hacia el pecado. Las tendencias, no tomó el pecado porque no nacemos pecadores, como tampoco Él nació pecador. Tomó las tendencias hacia el pecado para que Él pudiese probarse un hermano a sus amigos. Así, dice, Jesús Cristo tomó sobre sí mismo las debilidades, las tendencias hacia el pecado, para que Él pudiese probarse un hermano a sus amigos, para probarnos que en esa naturaleza nosotros podíamos vencer y podemos vencer. Así vino el Mesías, tomando sobre sí mismo la naturaleza humana y sus penalidades, tomando la muerte. Eso lo escribió Evans, administrador vicepresidente de la Conferencia General, Review and Herald, 1933. Otra cita. Para que Cristo entendiera las debilidades de la naturaleza humana, ¿uno cómo puede entenderlo? Uno puede entender muchas cosas cuando uno mismo las hace. Y las sigue recordando el resto del tiempo cuando uno ha hecho los procesos, los pasos de algún experimento o de alguna preparación. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Para que Cristo entendiera las debilidades de la naturaleza pecaminosa, Él tuvo que experimentarlo. No podría entender nuestras debilidades si no las hubiera padecido. Por eso Él se hizo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Dios tiene que descender primero al hombre para poder levantarlo hasta Él mismo. Él tenía que descender a donde estaba el hombre para poderlo levantar, digamos, a la altura de Él mismo. Jesús Cristo se vistió a sí mismo en nuestra golpeada carne. Él se vistió, se revistió de esta humanidad
una carne golpeada, una carne herida, una carne afligida por el pecado. Para que Cristo entendiera las debilidades de la naturaleza humana, Él tuvo que experimentarla. Hoy hemos leído, es decir, citas que reiteran esta expresión para que entendamos que solamente pudiendo Él vivir nuestras experiencias, nos pudiera entender. Por eso Él se hizo hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, es decir, tomó la naturaleza humana caída del hombre. Y con esta cita ya terminamos el año 1933. Y miramos si están 102. Bueno, no alcanzaríamos a terminar el año 1934, entonces vamos a dejar acá, iniciando el año 1934. Nos quedan 2 años, 3 años, 34, 35 y 36, y terminamos la época de la claridad, del último brillo de claridad y unidad en cuanto a la doctrina que estamos estudiando. Entonces, hermanos, escucho alguna inquietud, algún aporte, algo que ustedes quieran reforzar. Sí, hermana, hemos visto aquí todas las evidencias del último brillo de claridad. Le hace muy bien alusión este título, el último brillo de claridad, a la claridad con que estos pioneros siguieron hablando después de la muerte de la profeta. Y este último escrito es muy hermoso también. Dice, pero Él se hizo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Hacerse hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne también es participar de la naturaleza espiritual, no de la externa, no de la física, solamente, no de tomar un cuerpo humano solamente, no, es en todo, ¿sí? Y dice acá, que bueno, ya dice pues ahí el autor. Entonces, para el poder, dice, para que Cristo entendiera las debilidades de nuestra naturaleza humana. De esa manera él podía entendernos, ¿sí? Entendernos a todo lo difícil que es vencer. Por eso él siempre, y hemos repetido 1000 veces, de que él se apropió del poder humano para poder hacerlo. Si él no hubiera estado, hubiera estado exento de la caída, no hubiera necesitado aferrarse del poder divino para poder vencer. Hubiera sido algo muy natural como tirar un pez en el agua y ese pez no vamos a pretender que ese pez se ahogue. Entonces, hubiera sido así de fácil, tan fácil como un pez sobrevivir en el agua, ¿sí? Salir airado o airoso de las tentaciones de Satanás si no hubiera necesitado el poder del Padre para poder vencer todo eso. Gracias, hermana. Es decir, tomar, haberse hecho hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, como dice nuestra hermana Ángela, no es solamente la forma externa de hombre. Eso quiere decir que vivió, tomó nuestras debilidades, limitaciones, enfermedades, emociones, sentimientos, contra los cuales si no eran los apropiados, él guerreó y venció. Entonces, es maravilloso que cada sábado el Señor a través de estos estudios está fortaleciendo nuestra fe y por su misericordia nos está protegiendo de llegar a ser ese pueblo que ha desechado los testimonios y que podemos ver cómo está de desenfrenado. Las evidencias son abundantes. Hay un desenfreno, está alocado. Miren todas esas evidencias de cómo no solamente los jóvenes, los niños, sino han sido llevados a este desenfreno, sino aún la gente mayor, adulta. Así es de que hay motivos para darle gracias al Señor. Entonces vamos a
arrodillarnos. No sé si algún hermano o hermana quiera hacer la oración para cerrar la escuela sabática y prepararnos para el siguiente estudio. Amén. Oremos. Amén. Excelentísimo Dios y Padre nuestro que moras en los cielos. En esta hora, amado Dios, eterno Padre celestial, Santo Espíritu de Dios y nuestro amado Jesús que intercede por cada uno de nosotros en el santuario celestial, queremos agradecerte por el don de la vida y la oportunidad que nos das de poder repasar cada una de las pistas, de las enseñanzas, de las direcciones que tú nos has dado a través de los tiempos. Nunca nos has abandonado. Siempre has tenido a alguien en esta tierra que te obedezca y acepte tu dirección para guiar a tu pueblo a la Canaán celestial. Gracias por haber escogido a la señora Elena de Huay para depositar en ella el mensaje de salvación a través de las profecías, y ella decidió seguirte a pesar de sus limitaciones, sus enfermedades y muchas cosas por las cuales tuvo que pasar, como cualquiera de nosotros lo hemos tenido que pasar también. Pero obedeció a tu mandato, obedeció a tus enseñanzas, las plasmó en su corazón y las transcribió con su pluma, y hoy son un tesoro eterno de la bondad que tú tuviste a través de ella para guiarnos en medio de la oscuridad que nos ha rodeado durante los 6.000 años de transgresión y del pecado. Señor, gracias porque hoy somos parte de tu remanente, de tu pueblo escogido, para dar al mundo el último pregón de alerta de que debemos ser diferentes, debemos atender a tu llamado y obedecer tu palabra tal cual tú nos lo has enseñado a través de los tiempos. Desde el Edén, tú en tu infinita misericordia nos diste la luz del Evangelio cuando prometiste enviar a un Salvador al mundo para darnos la vida eterna a través de su sacrificio maravilloso. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Padre eterno, porque no nos dejaste solos, ni nos dejaste a merced del pecado y de la furia del enemigo cuando bajó desde los cielos para destruir lo que tú habías creado perfecto. Tú nos creaste a través de tu imagen y semejanza y nos inspiraste tu Espíritu Santo para que fuésemos espirituales, aún el más rebelde de los seres humanos. En el momento que decida aceptarte, tú le aceptas, Señor, y perdonas y le das la oportunidad de ser llamado tu Hijo. Gracias, Divino Dios. Gracias, Padre eterno, por ser ese Dios al cual amamos, el Dios perfecto, eterno, misericordioso y bondadoso de todos los tiempos. En la eternidad tendremos la oportunidad de conocerte y poder ver la grandeza de tu gran misericordia a través de los tiempos sin fin. Gracias, Padre Santo. Bendice a tu pueblo en todos los lugares del mundo donde haya un hijo tuyo creyendo en este mensaje de salvación, podamos ser utilizados para tu honra y tu gloria y que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos sin merecerlo en el glorioso y santo nombre de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, muchísimas gracias por estar en esta escuela sabática, por sus aportes, y si el Señor nos lo permite, estaremos nuevamente en el próximo Santo Sábado estudiando este maravilloso libro, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos, adquiriendo más conocimiento para poder compartir con muchas personas que no conocen absolutamente nada de estas grandes verdades. Entonces, que pasemos el resto de este santo día en la comunión con el Señor y
estudiando y preparándonos para estos tiempos difíciles que ya están sucediéndose, las profecías, las advertencias, con toda la responsabilidad que tenemos frente a todos estos sucesos. Dios los bendiga, hermanos, y unidos en oración, unidos con los mismos propósitos y tomados de la mano del Señor, vamos adelante. Bueno, hermanita Argenis, Dios la bendiga, muchas gracias. Esperamos que haya sido de buen provecho este estudio, como siempre lo es, a los hermanos que participaron, que estuvieron atentos, para la gloria de Dios. Estamos conociendo al verdadero Cristo. Hermanos, vamos a cantar un himno para la honra y gloria de Dios y luego estaremos entrando ya directo en el tema de esta mañana. Muchas gracias, hermana Argenis, y nos vemos entonces en la próxima escuela sabática, el próximo Santo Sábado. Amén. De Jehová es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y haya mi alma así la paz, y haya mi alma así la paz. Todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial, al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel, del sábado es autor Jesús, rindole entonces culto a él, rindole entonces culto a él. Apreciados hermanos, muy buenos días, un feliz Santo Sábado. Les saludo en el nombre del Señor. Esperamos que en esta mañana de Santo Sábado estemos todos disfrutando de verdad de las horas santas, deleitándonos en el estudio de su palabra, en la alabanza, en la oración. Queremos iniciar este culto para la gloria de Dios de rodillas. Así que les invito, hermanos, por favor, mientras puedan,
en el lugar donde están, juntamente con este servidor. Arrodillémonos para dirigirnos a nuestro Creador soberano, para poderle dar la honra y la gloria a Él en esta mañana.